Bueno, pues hola a todos. Son las 6 de la tarde, 6:01 en Barcelona, día 18 de febrero de 2025. Y en primer lugar, lo primero de todo es dar la bienvenida a nuestros ponentes, José María Ledesma Espart y Jordi Güell Pasero. Y como viene siendo habitual en las sesiones que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, también dar la bienvenida a los asistentes, a los que os incorporéis y nos estéis viendo en directo, así como los que nos veáis en los próximos días a través del diferido, aunque quizá no tengáis la oportunidad de poder formularnos preguntas y demás, pero yo creo que va a ser igualmente interesante. En definitiva, esta es la primera sesión del ciclo de 3 conferencias que hemos llamado Comercio Internacional y Transporte de Mercancías en 2025. No, ya veis que no nos hemos vuelto locos, eh, y que, bueno, al final este programa formativo de 3 sesiones de actualización formativa, 3 sesiones, como digo, que se van a llevar a cabo a lo largo de las próximas 3 semanas y pues con un objetivo claro que es por parte de nuestra firma International Transport Lawyers, es dedicar pues un total de 5 horas de formación eminentemente práctica para actualizar conocimientos y sobre todo pues para ponernos al día en cuestiones relacionadas con el comercio internacional y el transporte de mercancías y los aspectos, pues sobre todo de contenido jurídico. Y ya que pues estos son sectores eminentemente cambiantes, son sectores afortunadamente muy dinámicos y por nuestra parte lo que es el asesoramiento en estas materias nos obliga sobre todo a estar muy actualizados y bueno, pues a todos los profesionales que de alguna forma os dedicáis directa o indirectamente a estos sectores o estas actividades, pues también os obliga a tener esa actualización constante, ¿no? Ya que pues, al final los conocimientos caducan y hay que ir renovándolos y bueno, corremos el peligro de perdernos y no actualizarnos, ¿no? Entrando en lo que son las 3 conferencias que vamos a llevar a cabo durante los próximos días, en el día de hoy vamos a tratar sobre aduanas, actualidad y tendencias. En segundo lugar, el 26 de febrero, a la misma hora, a las 6 de la tarde, analizaremos las novedades normativas en materia de transporte terrestre junto a Xavi Hormigos Mesa. Él es responsable de la Junta Arbitral de Transportes de la Generalitat de Cataluña. Y en último lugar, el día 11 de marzo a las 6 de la tarde también, trataremos sobre la gestión de conflictos en el transporte y especialmente la nueva Ley Orgánica 1/2025 sobre medidas de eficiencia procesal. Todavía estáis a tiempo de inscribiros y la inscripción es totalmente gratuita a través de nuestra página web, International Transport Lawyers. Centrándonos en lo que es el contenido de hoy, donde vamos a analizar pues, la materia de actualidad y tendencias en comercio internacional y en materia de aduanas, la dinámica de la sesión va a ser dividida en 5 bloques de 15 minutos cada bloque. El primero de ellos vamos a hablar sobre la reconfiguración del orden económico mundial, sobre todas estas cuestiones geopolíticas y sobre todo de cómo este contexto geopolítico al final está determinando las relaciones internacionales, que en definitiva pues, son la base del comercio internacional, ¿no? En segundo lugar, como segundo bloque, analizaremos los nuevos acuerdos comerciales de la Unión Europea. El tercer bloque estará dedicado a la situación del mercado de fletes y alianzas marítimas. Y el cuarto y último bloque será sobre futuras normativas aduaneras. Y por último, pues entraremos en una dinámica de ruegos y preguntas en los últimos 15-20 minutos, dependiendo de las preguntas que queráis hacernos. Por supuesto, tenéis a vuestra disposición el chat para ir formulando en tiempo real las preguntas que queráis. Yo mismo tomaré nota y al final de la sesión las comentaremos. Y sin más, empezaremos ya por lo que es la sesión. Va a iniciar José María Ledesma. Sí, disculpadme.
Como decía, va a iniciar José María Ledesma, él es coordinador disculparme, él es socio administrador en Ledesma International Trade, representante aduanero y delegado comercial en Aduanas Pujol Rubio. Además, desarrolla desde hace pues, prácticamente, pues diría que 15 años, ¿no, José María? Que estás con todos estos asuntos del comercio internacional y las aduanas. 2005, Felipe, ya casi, ya 20 años, ya ha 20 cumplido. años. Muy bien, muy bien. Y además, pues bueno, decir de ti que desarrollas pues, una gran labor como profesor y docente en la Escuela Técnica de Girona, en el grado superior de Comercio Internacional, y además pues esa vocación tuya eh, dedicada pues a la docencia, eh, ya nos lleva uniendo desde hace años y creo que este es el tercer o cuarto año en el que tenemos una sesión contigo, así que agradecerte, por supuesto, tu intervención en el día de hoy. Muchas gracias, Felipe. Un placer. Por su parte, Jordi Güell Pasero viene desarrollando funciones como abogado especialista en comercio internacional y derecho marítimo, además en las áreas de coordinador e International Trader en Bretil S.A. y también ha desarrollado funciones como pues dentro de lo que sería el mundo de los transitarios, el mundo del forwarder. Y bueno, un placer tenerte también aquí, Jordi. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, Felipe. Será un placer compartir mis conocimientos. Y bueno, pues vamos a abrir el bloque uno, si os parece, y vamos a comentar con Josep María sobre todo estas cuestiones de índole más contextual, Sí. por contextualizar un poquito lo que es la configuración actual del orden económico mundial, la actual situación entre China y Estados Unidos, el nuevo proteccionismo, esos aranceles que ha anunciado sobre todo Estados Unidos y China, también Europa por su parte, la Unión Europea. Y bueno, no sé qué nos puedes contar al respecto, José María. Muy bien, Felipe. Pues sí, sí, si quieres, presentamos a primera página de la diapositiva, de la presentación, y veréis que hemos dividido hemos dividido la presentación en unas 5 principales ideas. Sobre todo el mundo que se dedica al comercio internacional está viendo cómo está afectando la decisión pues de un país, de un político a las relaciones comerciales, ¿no? Entonces hemos titulado, ¿no? Reconfiguración del orden económico mundial. ¿Qué está pasando actualmente, ¿no? Está saliendo en los noticiarios, lo primero, el concepto del proteccionismo. Yo me acuerdo, a los alumnos cuando iniciamos el curso el grado superior de comercio internacional, el primer tema es el comercio internacional. Hacemos una introducción y ahí explicamos que después de la Primera Guerra Mundial se quería poner fin al proteccionismo, se creó el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, y ya de entrada en 1947 ya Estados Unidos ya puso un veto para no crear la futura OMC, la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Es decir, ahí se intentó regular por parte de Naciones Unidas cómo intentar liberalizar y eliminar el proteccionismo y para crear un organismo como la OMC, y parece que hoy en día pues volvemos para atrás, ¿no? Veremos en las siguientes diapositivas, veréis que el proteccionismo ya en la primera legislatura de Donald Trump ya aplicó aranceles a la importación. Entonces, un primer tema que comentaremos es el tema de proteccionismo de los bloques comerciales que están estableciendo tanto Estados Unidos como China, como a nivel de Europa, ¿no? Al final, si un país te impone un arancel, el país afectado, pues hará lo mismo a la inversa, ¿no? Para proteger su industria, ¿no? El siguiente punto, un tema importante que tenemos que comentar, es qué papel, qué está haciendo realmente la Unión Europea. La Unión Europea tiene una política comercial que se regula a nivel comunitario, y la clave es si un país nos impone proteccionismo, nos cierra la entrada a su consumo, pues qué acuerdos está llevando a la Unión Europea y cuáles son los últimos más recientes, ¿no? Y es un poco la visión donde irá el exportador europeo a nivel de socios comerciales. Otro punto que nos está afectando
son las guerras actuales. Actualmente ya llevaremos 3 años, ahora en febrero, de la invasión Rusia en Ucrania. Llevamos ya también guerra de Israel en Gaza contra Palestina. Todo esto nos está afectando, ¿no? El tema a nivel de comercio internacional. Por cuarto punto, tendremos que estar muy atentos a las nuevas economías emergentes, ¿no? Los países que están explotando, ya, tipo Indias, Indonesias, Vietnam, África, son países que tendrán potencial y que pueden ser socios nuestros en un futuro, ¿no? Y al final comentaremos realmente qué está haciendo la Unión Europea para combatir este nuevo escenario. Hace unos días hubo la conferencia sobre inteligencia artificial, los americanos ya se quejaron de la alta regulación a nivel europeo. Vamos a ver por dónde van los pasos de la Unión Europea, de la Comisión. Entonces, siguiente punto, podemos pasar, Felipe, y entramos ya en el primer tema, realmente el proteccionismo, ¿no? ¿Qué están haciendo los países, ¿no? Lo que hemos leído recientemente, ¿no? Estados Unidos, a la que salió Donald Trump, ya anunció aranceles respecto a México-Canadá, es decir, hasta hace nada existía el NAFTA, la relación, el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Parece que el NAFTA pues, lo va a eliminar de golpe, ¿no? Y igual quiere imponer aranceles a China y la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, el acero y aluminio, veremos que está previsto, nos dicen, para marzo de este año. Veremos realmente al final cómo perjudica, porque claro, de cara a los exportadores de la Unión Europea, pues que nos impongan aranceles pues del 25% afectará, ¿no? ¿Qué han hecho los otros países? Pues no se quedan parados, y México y Canadá pues han anunciado que harán lo mismo a la inversa. A nivel europeo, veréis justo al final, la Unión Europea también, para proteger los fabricantes y nuestros productos, pues también establece aranceles, ¿no? Y tema de los antidumpings, habréis oído el tema famoso de los vehículos eléctricos de origen China. Bicicletas. Hemos puesto aquí algunos ejemplos para que se vea realmente cómo está regulando el legislador comunitario. Lo dicho, al final, esta historia de los aranceles de Estados Unidos, esto ya se vivió en el año 2016-2021, ¿no? Aplicó aranceles. ¿Y qué pasa? Lo enlazaremos con último punto. Aquí quien regula el tema de comercio a nivel mundial es la OMC, es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, realmente la pregunta es, ¿qué poder tiene la OMC si Estados Unidos decide unilateralmente aplicar unos aranceles a la importación de unos productos, perjudicando a otros países, ¿no? Si se investiga un poco la actuación de Estados Unidos en la OMC, se puede observar que ya hace años emite un veto. Cuando se produce una divergencia, una discusión entre dos países, y uno aplica un arancel, el otro está en contra, se realiza una denuncia en la OMC para discernir realmente si tiene la culpa, si no, y cómo eliminar. ¿Cuál es el problema real? Que Estados Unidos tiene mucho poder, y si ellos deciden una cosa, la OMC al final realmente no tiene medios. Al final tendrás que acudir a la justicia ordinaria si hay aquí un conflicto al respecto del libre comercio. Entonces, aquí el problema real que tenemos es que si un país como Estados Unidos, potencia mundial, decide aplicar los aranceles, las únicas herramientas, aquí, ¿qué pasa? Nos está perjudicando a los exportadores que enviamos al país, y al final, ¿qué ha hecho el papel de la Unión Europea? Pues anunciar que impondrá también aranceles a la importación de mercancías de Estados Unidos, ¿no? Veremos todo esto, como esto es nuevo, todo esto se está anunciando. Vamos a ver al final cómo se va traduciendo, pero ya unos datos a nivel de España, a nivel de Europa. Ayer leía que las exportaciones realmente han incrementado respecto al año pasado. Es decir, al final todos estos conflictos a nivel español, Europa, las empresas son resilientes, y si un país nos cierra, saben cómo intentar entrar en otro mercado, ¿no? Es decir, al final el movimiento de mercancías existe, y veremos al final como conclusiones qué hacer y qué se está haciendo, ¿no? Podemos pasar a la... Es decir, al final, José María, necesitamos de este comercio internacional, y las Sí, sí, empresas necesitan igualmente, las empresas chinas, hacer negocios con Estados Unidos, con Europa y viceversa, ¿no? Y el hecho de que correcto. se apliquen políticas
o políticas antidumping o se graben determinadas materias primas, productos, etcétera, no va a impedir al final que esta circulación, ni mucho menos, ¿no? Exactamente, nosotros yo lo vemos día a día, realizamos muchas operaciones de importación, exportación y vemos en los despachos nuestros clientes de importación realmente los antidumpings que están pagando para mercancías originarias, por ejemplo, de China. Es decir, es un producto a veces que lo necesitamos, es un coste bajo, pero esto no impide al final comercializar. Explicaremos también a continuación, entiendo por parte de Jordi, el problema que hubo con los hutíes a través de en el Mar Rojo, con los Canal de ataques. Suez, sí. ¿Qué pasó logísticamente? Pues ya lo explicaremos, el comercio no se ha paralizado. El comercio No, viene, pueden seguir otras rutas, pero ya veréis a continuación que las empresas no, nos buscamos la vida, el exportador, el comprador, el vendedor debe encontrar soluciones para seguir yo, adelante. Al final tenemos que pensar que nuestro mercado es el mundo global. Yo el caso más claro que vi fue en el caso de Algeria, ¿no? Que cerró Correcto. fronteras con España, se quedó un montón de mercancía parada y después se pelearon con Francia y vinieron otra vez a por producto español, otra vez retomando las relaciones de manera muy rápida. O sea, al final las empresas no quieren perder cuota de mercado y donde no pueden entrar en uno, pues entran en otro. Lo que pasa que sí que es verdad que el mercado de Estados Unidos pues, es muy, muy grande. Sí, sí, no, y justo con el tema de Argelia, un caso que es así particular, cómo es que a nivel de esta relación comercial, un país como Argelia, pues restringe a un país de la Unión Europea en particular, que es solo Sí, España, y ahora pasará con Francia, claro. Y aquí veremos que Estados Unidos, que hizo anteriormente, sí que perjudicó a productos solo españoles. Es decir, es todo, sí. ¿no? Al final no es a nivel europeo, sino que incluso te puede afectar como un país en concreto, ¿no? Muy Sí, bien. Y sí. entrando en lo que es antidumping, por comentar el cuarto aspecto que has señalado en esta diapositiva, ¿no? Sobre todo qué materias o qué artículos tenemos ahora mismo, sobre todo pues, digamos, de los que Afectados se está por. aplicando aranceles, claro, afectados por estos aranceles. Sí, nosotros al final, como decía, a nivel comunitario, la Unión Europea, por política comercial, ellos establecen un arancel común para importación de productos, ¿no? Esto se hace con productos que el arancel lo aplicas es una barrera arancelaria al comercio para defender al producto nacional europeo. Entonces, Sí, el pero arancel existe. veíamos, sí, sí, perdona. Bueno. Sí, no, el arancel existe como barrera, pero aparte, cuando hablamos, justo veremos al final, el tema de los derechos antidumping, que es como un arancel adicional, por decirlo de una manera, lo que estamos aquí, lo que nos perjudican son estos costes inferiores que están exportando desde una cierta de países. Básicamente veréis que los antidumping nos vienen de China, porque exportan un producto de bajo coste y tienen subvenciones de sus países a la exportación. Esto la Unión Europea lo considera como un perjuicio a la industria comunitaria y por eso aplican estos aranceles adicionales, ¿no? Que es la excusa, bueno, la excusa o el motivo que indica Trump para proteger a su industria americana, ¿no? Pues no importa todos estos países, nuestra balanza comercial es negativa, queremos superávit, por tanto restringen las importaciones aplicando estas barreras arancelarias. Sí, pero lo que sorprende, pienso que se haya peleado con sus socios del NAFTA, ¿no? Con Sí, México esto. y con Canadá, no solo con China, sino con tus Mm, países que en teoría tienes, sí, tienes una relación muy estrecha, como podría tener la Unión Europea. sí, 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 no, las excusas, bueno, que alegaba, si os acordaréis, que entra delincuencia, que entra fentanilo, las drogas, en fin, al final es que veremos cómo acaba. Yo creo que al final, ¿qué implicará esto? Implicará a nivel interno americano, supongo, una inflación, una subida de precios, que pueden afectar al Sin duda. consumidor. Entonces, veremos cómo avanzando, todas estas decisiones políticas que se están tomando respecto al comercio. Sí, sí. Sobre todo tú destacabas el tema de vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas, tornillos, suelos Sí, multicapa, contrachapado. correcto, sí. Y estamos viendo justo y últimamente, y veréis al final qué antidumping se están aplicando.
y es muy, bueno, ya de años se están aplicando antidumpings con validez 5 años y se van prorrogando si sigue afectando y se siguen importando, pero veréis que últimamente se están estableciendo y están dando avisos a la Unión Europea de inicios de procedimientos antidumping. Veréis que esta política proteccionista, Ujú. y claro, y afecta a los importadores que se dedican a comprar este tipo de productos, también incremento en el precio, es decir, nos afecta tanto, defiende a la industria europea, pero la gente que se dedica a comerciar con el vehículo eléctrico, pues claro, no están a favor también. ¿Eh? Entonces, Inflación, pérdida de poder adquisitivo. ahí está, es así. Suben los precios y pérdida de poder adquisitivo, tal cual. El siguiente bloque, justo que comentábamos, en primer lugar, qué visión, qué está pasando a nivel proteccionismo, y el segundo, que yo creo que es lo importante a nivel comunitario, que es lo que interesa a la Unión Europea, la clave es qué socios comerciales, qué relaciones comerciales están estableciendo, ¿no? Y veréis este año sí que se ven un poco los países con quien tenemos más relación, a nivel de libre comercio. En el primer caso, aquí sí que hubo, con Chile ya teníamos acuerdo, pero justo hubo una novedad este año, en febrero de 25, que se estableció el acuerdo comercial interior en Chile con la Unión Europea y lo anunciamos, es el tema de con cada acuerdo comercial se legislan una serie de temas, ¿no? En este caso, uno que afectó bastante o que afecta a exportadores e importadores es la prueba de origen, ¿no? En este caso, se modificó la prueba de origen anterior, que era certificado EUR, como la gente sabrá anteriormente, los acuerdos de la Unión Europea con los países socios beneficiarios, la prueba de origen era el certificado EUR 1 o se podía sustituir si eras exportador autorizado. Ujú. Esto ha cambiado desde febrero y se exige, se obliga a los exportadores e importadores que la prueba de origen es el registro, es el REX, es el registro REX. Entonces, aquí sí que tú te haces la declaración de origen, te autocertificas que tu producto es originario, ¿no? Claro, la gente aquí se extrañó con el código REX, pero todos los acuerdos que están tomando nota últimamente, y ponemos el caso con el Reino Unido, cuando hubo el Brexit, la prueba de origen para exportadores europeos era el REX. Es decir, el REX es una solicitud que hacemos a las autoridades aduaneras conforme podemos certificar que nuestro producto es de origen comunitario. El REX anteriormente, hace años, sí que servía, si se acordarán los importadores del sistema SPG, era la prueba de origen para beneficiarnos de aranceles, que sustituyó al certificado de origen forma A, ¿no? Todo esto lo que se intenta es intentar eliminar esta prueba en papel y que sea el exportador quien él certifique el origen de un producto, ¿no? Con más países, con México avanzamos. México también teníamos acuerdo comercial, se ha establecido un acuerdo global modernizado. Estos acuerdos globales afectan a varios ámbitos. Y, El tam- siguiente, y creo que también se está debatiendo de eliminar el euro en papel, ¿verdad? claro, A la es larga. que, es que el tema final, el tema es digitalización, es eliminar, Sí. claro, aquí yo creo, aquí en la antigua, claro, aquí que hace la aduana española si nos llega, por ejemplo, México-Chile, ¿no? Nos llega la mercancía, nos llega el EUR, claro, ellos tienen, por el reglamento, tienes que verificar si este EUR es válido o no. Aquí se tenía que verificar el sello sí de la autoridad aduanera correspondiente era válido o no. ¿Qué ocurría si nos llegaba certificado EUR a posteriores? ¿Se te acudías aranceles o no? Si Ujú. no firmabas si era hecho posterior de la fecha de embarque, si no firmabas que era hecho posterior en observaciones, tampoco era válido. Entonces, todo esto nos eliminará costes y agilizará nuestras operativas de comercio internacional, ¿eh? Sí, Todos sí, sí. estos elementos como el REX, exportador autorizado, etcétera. El siguiente, perdón, Felipe, el anterior, el Mercosur. También, por fin, el diciembre del año pasado, dice asociación innovadora con el Mercosur, después de 20 no sé cuántos años negociando con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Al final, pues bueno, tendremos nuevas opciones, se nos abre un mercado muy grande para beneficiarnos tanto para importar mercancías como para exportadores a nivel comunitario, poder introducir productos en estos países con disminución o eliminación de aranceles, ¿eh? Ecuador, también otro país, ha entrado Colombia, Perú. Tenemos con Kenia. Estos hemos indicado acuerdos recientes, ¿eh?
Y aquí importante, que ya comentábamos antes con Joy, el tema de Argelia, ¿no? Ujú. Argelia con UE tiene un acuerdo comercial, la Unión Europea, con los países del norte de África, pero aquí sí que se levantaron restricciones para España como país, ¿eh? En noviembre de 2024 llevábamos años que estaban restringidas las exportaciones y al final nosotros con la operativa de transitar diferentes aduanas, todos estos factores que nos van afectando, vamos viendo los flujos del comercio, ¿no? De repente, incremento de exportaciones para Argelia. Igual que vimos cuando Donald Trump ganó las elecciones y anunció la imposición de aranceles, pues este incremento de exportaciones destinó a Estados Unidos, ¿no? Los exportadores fabricantes, al miedo a esperarse estos aranceles que anunció generales, la gente pues empezó aquí a exportar y a vender con prisas, ¿no? Quería añadir uno, pero bueno, también reciente con Nueva Zelanda, un nuevo acuerdo como que hemos tenido la Unión Europea, ¿eh? Por tanto, aquí la clave es, como empresa, verificar siempre si un país nos pone restricciones o es proteccionista, con qué países podemos Y, introducir y, cre- nuestras mercancías. y creo que también se está trabajando con Vietnam, Australia y Japón, si no me equivoco. Correcto, sí. O sea, con Vietnam, Japón tenemos acuerdo, pero siempre quieren ampliar más a nivel de todos los sectores y de todos los ámbitos. Pero sí, la Unión Europea tiene actualmente más de 40 acuerdos comerciales con más de 70 países. Por tanto, tenemos destinos, orígenes con buenos socios comerciales. Muy Sí, bien. sí. Eh, pa- Mm. Felipe, pasamos Sí, la... sí, yo creo que, yo creo, discúlpame, ¿eh? Sí, yo creo que ahora vamos a hablar de lo que sería el tercer bloque, la situación del Sí, mercado de fletes y alianzas marítimas, ¿verdad, Jordi? sí, correcto. Sí, Muy sí, bien, sí, déjame un vale, segundo. perfecto. No, el Aquí. otro. Aquí, sí. Bueno, yo creo que no hay tendencias aduaneras sin antes hablar de los fletes, que son auténticos protagonistas del mercado. Y me gustaría primero presentar la naturaleza jurídica de lo que es el flete, y para eso hemos de ir al artículo 203 de la Ley de Navegación Marítima, que la misma se nutre de las reglas de la Haya Bisbee y de las reglas de Hamburgo. Y el legislador español lo define como el contrato de fletamiento de transporte marítimo de mercancías como aquel en virtud del cual un porteador, a cambio de un flete, se obliga frente al fletador o al cargador a transportar mercancías por mar y a entregarlas al destinatario a un lugar convenido. ¿Qué extraemos de aquí? Pues que mediante el pago de una contraprestación, por tanto, un contrato oneroso, normalmente pecuniario, nace la obligación por parte del porteador, ya sea efectivo la naviera o contractual el transitario. Y la obligación principal es transportar las mercancías del punto A al punto B. Dicho esto, vamos a hacer una visión un poco Es- más sí, operativa. es decir, al Y final, sí. dime, Felipe. Perdona que te interrumpa, Jordi. No, Sí, comentaba, al final yo creo que existe muchas veces un poco la confusión terminológica y eso es algo que vemos de forma muy común en cuanto al final hay transportistas, podemos tener dos transportistas. Uno es el transportista contractual, que es el que realmente se obliga frente al cargador a realizar ese transporte ese resultado de transportar de un punto a otro y por otra parte tenemos el efectivo, es decir, el que efectivamente realiza esta función. Pues en el caso habitual, nosotros como cargadores encargamos a un forwarder, ¿no? Lo que es el transporte y el forwarder pues va a contactar con un chofer, con un transportista que va a llevar un camión, por ponernos el ejemplo de un transporte terrestre, ¿no? Y al final, pues bueno, ambos son transportistas, uno contractual y el otro efectivo, y eso es una cuestión que también es importante, ¿no? Porque, sobre todo en términos contractuales, ¿eh? muchas gracias por la precisión, Felipe. Bueno, dicho, dada un poco la visión jurídica de lo que es el flete, me gustaría entrar a analizar un poco el contexto de por qué tiene tanta importancia. Pues nace en los años 70-80, cuando muchas empresas, mediante políticas neoliberales, deciden tirar de deslocalización de sus fábricas y puntos de producción,
Y bueno, entonces ahí las empresas navieras se convierten en actores principales del mercado. Bueno, trabajar con ellas hasta la pandemia era soportable. Yo llevo casi una década en el sector y trabajar con ellas hasta el año 2020-2021 pues se hacía ameno. Te compartían las tarifas trimestrales, tenías una planificación, tenían departamentos de Customer Service detrás buenos, después se fueron automatizando y contactas con una web. El trabajo de muchos transitarios es trabajar y lidiar con muchas webs de navieras. Cedían el transporte terrestre a los transitarios, ahora quieren hacer el transporte integral. Los blank sailings no eran tan recurrentes como ahora, se podían contar con los dedos de la mano, no como ahora que parece que cada semana tenemos blank sailings. Había menor congestión portuaria en puntos estratégicos del mundo. Pero bueno, lo que vengo a decir es que la característica principal del flete es su volatilidad, ¿no? ¿Y de qué depende esta volatilidad? Pues de muchas circunstancias, como podría ser de causas geopolíticas, de la oferta y demanda, de decisiones empresariales que se toman, como podrían ser las alianzas, la capacidad de las flotas, la congestión en los puertos, el tiempo de tránsito, entre otras. Si es tan amable, Felipe, de pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Vale. ¿Y qué es la volatilidad? Pues, por ejemplo, para el mismo transporte de Shanghái a Los Ángeles, en el 22 de julio del 2023 está por debajo de los $2.000 el 40 pies, y el 6 de mayo de 2024 estaba por encima de los $6.000. Bueno, el objetivo de la deslocalización era claro, era menor coste de producción y optimización y fiabilidad en la cadena de suministro y producción. Y todos estos variabilidad de costes pues hacen auténticos tsunamis dentro de las empresas. Entonces, mi cadena de suministro depende de las navieras y Houston tenemos un problema porque aparte de que el coste es muy variable, nos da muy poca fiabilidad en los que son las setas, ¿no? No tenemos unas setas muy precisas, y más con por ejemplo, con lo del corte del canal de Suez. Bueno, pues, Yo, ¿qué yo sí, tenemos? Sí, José María. una pequeña puntualización. Yo creo, cada año que tenemos la charla, los fletes, hay unas variaciones que nunca tal. Hace muchos años, cuando negociabas con los clientes importadores, tú sabías cuando eran temporada alta, sabías por las rutas, Sí, por ejemplo, la ruta del París al Mediterráneo, ya tenías una idea de fletes. La gente hacía un escándalo, un cálculo de costes y más o menos por contenedor tenías un precio más o menos que podrías cuadrar, fijar, ¿no? Esto cuando llegamos a la pandemia, todo esto se volvió loco. ¿Os ujú, acordáis de 7, 14 mil dólares? Ahora actualmente he mirado los últimos años y es que no puedes hacer números, ¿no? Hoy leí también los fletes spot, los que se negocian al contado, las navieras están ofreciendo por de bajo coste para rellenar los buques de la alta capacidad que hay actualmente, ¿no? Claro, todo esto al final, tú como comprador, como comerciante de este flete, tienes una inseguridad que no sabes qué repercutirá al cliente. Incluso lo enlazo con tema aduanero, este flete en caso de una importación que tú compres en condiciones spot, esto es base para cálculo de arancel y IVA. Por tanto, un flete elevado al final también es un coste más en tema de impuestos, ¿eh? sí, sí, Simplemente el apunte porque es un tema clave. sí, 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 sin duda, y al final a veces parece, ¿no?, que los menos interesados en invertir gran parte, porque al final estos son grandes decisiones empresariales donde se analizan cantidad de factores y, como bien apuntabais, ¿no?, vinimos de 2019 y 2020 cifras récord en facturación por parte de las navieras, absolutamente récord, sobre todo por una contracción de lo que es la oferta y un mantenimiento de la demanda, una contracción de la oferta pues provocada por, no quiero entrar en extenderme, pero eh, sobre todo por la instalación de scrubbers,
por muchos puertos que no estaban funcionando del todo bien, Ujú. la introducción con cada vez más, de forma más sistemática de los blank sailings y cancelación de rutas. Y esto hacía que muchas veces tuviéramos pocos barcos disponibles y pocos contenedores, porque también hubo una crisis de contenedores y Sí, parece sí. que evidentemente a las navieras les interesa solventar esta situación y dar espacios Sí, a sus cargadores, después pero sí, sí, después con el tema alianzas lo aclararemos un poco que hacia dónde va, ¿no? Las tendencias de las sí, navieras. Que sí, bueno, ya lo adelanto, que va hacia una guerra de precios porque ha habido una separación muy importante que ya lo diré en su oportuno momento. claro. No, apuntaba esto, ¿no? Que al final todas estas cifras récords, si Ujú. hacemos o destinamos grandes inversiones a la renovación de flota, que recordemos, esto lleva su tiempo, ¿eh? No se compra, no se construye un barco y se pone, se Claro, bota un barco en cuestión de meses, sino de años, pero sí es cierto que este control de flotas al final es una cuestión crítica para las navieras. Luego, si os parece, hablamos de todo esto. vale. Bueno, continúo. Entonces, estas setas imprecisas provocan una cadena de suministro muy tensionada, un deber de tener más stock de seguridad que implica dinero a las empresas, una planificación que es surfear como la cresta de una ola y buscar proveedores alternativos de una localización más cercana que también me cuesta dinero, ya que mi modelo de deslocalización se está viendo dañado. Entonces, el factor de la geopolítica para mí es clave. Aquí se me han dejado poner algunos episodios, como podría ser en 2016 la quiebra de Hanjin, en que muchos contenedores se quedan en tierra de nadie. Pero bueno, eso fue el inicio de todo lo que vendría después, que en 2020 vino la pandemia, ya no era congestión portuaria brutal, por ejemplo, los puertos americanos y los puertos chinos, y una falta de disponibilidad de contenedores. En 2021, en marzo, creo que fue en marzo, colapsa el canal de Suez por primera vez con el Ever Given que se cruza. En 2022 estalla la guerra de Rusia y Ucrania, con una inflación brutal y una prohibición de importar materias, corrígeme, José María, de importar materias de origen ruso y Sí, exportar. sí, la Sí, Comisión, sí, la Unión Europea estableció estas sanciones contra sí. Rusia, tanto para, dependiendo productos de empresas, etcétera, etcétera. Sí, sí, es un mercado que teníamos exportadores de mercancía para Rusia y, claro, tuvieron contingencia, cambio de planes porque es un mercado que Sí. se eliminó, ¿eh? Sí, y en 2023 el canal de Panamá opera a menor capacidad debido a las pocas lluvias, por tanto en 2023 tenemos dos puntos estratégicos, tanto el canal de Suez por conflictos bélicos en el Middle East como el canal de Panamá, uno bloqueado y el otro operando a menor capacidad. Entonces las navieras han tenido que reorganizar sus rutas poniendo unos surcharges muy importantes y aumentando el tiempo de tránsito a más de 10-15 días por ruta. En 2024 ya estábamos temblando todos con una posible huelga de estibadores de Estados Unidos, que al final se llegó a unos preacuerdos, aunque creo que no fueron definitivos. Y en 2025, pues como ya comentaba José María, la guerra de aranceles que también hace temblar al comercio y al mercado de fletes y al comercio mundial. Hablando del Panamá, a ver qué hará Donald Trump. Sí, Y ha sí, avisado sí. que se lo queda. China, Panamá parece que no van a renegociar el acuerdo que tienen respecto a la ruta de la seda. Es decir, vamos a ver movimientos en todo este tema. Sí, sí. Sí. Si quieres pasar, Felipe, a la siguiente Sí, diapositiva, por favor. comentar sobre todo a los Sí, asistentes que si quieren ir formulando preguntas, lo vayan haciendo al ritmo que consideren en los últimos 15 minutos aproximadamente de sesión. Vamos a leer estas preguntas y a tratar de dar respuesta en la medida de lo posible. bueno, esto, oferta y demanda lo puedes pasar rápido porque básicamente poco tengo que explicar. Es un principio básico de la economía. Cuanto más
cuanto más espacio compremos, más subirán los precios, ¿no? Y así el mercado se va apretando. Vale. Claro. Luego, la capacidad de las flotas, pues como ya avanzaba Felipe, la disponibilidad de buques y espacios, pues hace que los precios sean mayores o menores, ¿no? Por ejemplo, MCC en 2021, debido a los buenos fletes que estaban, bueno, las buenas ganancias que estaban teniendo en 2021, invirtió mucho en nuevas flotas y en adquisición de buques de segunda mano para potenciar su tráfico marítimo, por ejemplo, aumentando así su capacidad. Y adelantar también que el mercado de astilleros pues, lo domina China actualmente y bueno, al final depende todo de la gestión de cómo quieran gestionar las compañías navieras que son las reinas del mercado. Si quieres pasar, Felipe. Sí. Vale. Las decisiones empresariales. Estas también tienen un papel clave, ¿no? A partir de 2025 muta el panorama de manera sustancial con la rotura de la Alianza 2M, que tenía más del 34% de la cuota de la capacidad de contenedores con capacidad mundial de contenedores. Sí, también repercuten mucho las cancelaciones de servicios, porque esto también está impactando sobre la disponibilidad de barcos. Si se cancela un servicio, quiere decir que, por ejemplo, pasamos de tener un servicio semanal a un servicio cada 2 semanas, y esto también impacta en el nivel de fletes. Por ejemplo, en este gráfico podéis ver los buques cancelados, que en muchos casos roza o supera el 20%, es que me parece una barbaridad, ya sea independientemente de la compañía que sea. Y también otra característica es que las navieras se van reordenando sus rutas. Obviamente, como empresa, tienen que buscar los máximos beneficios, y la reordenación de rutas también impacta en los fletes, porque como mayor, como mayor oferta haya en esa ruta, pues los fletes bajarán. Un caso que me gustaría comentar es en 2022, CMA no operaba la ruta directa a México. Hacía escala en la República Dominicana. Vistos que los fletes a México subían y subían y subían, en muchos casos llegaron a los 10.000 o 12.000 dólares de flete a México, el 40 pies, que es una barbaridad, decidió operar de manera directa. ¿Qué pasó? Que al haber más oferta, estaba MCC, estaba Maersk, estaba CMA, los fletes pues disminuyeron y se mantuvo durante un tiempo. Viendo que los fletes no paraban de disminuir, en 2024, en noviembre, CMA decide volver a cancelar la ruta directa a México y volver a hacer la escala a la República Dominicana. ¿Qué pasó? Que subieron los fletes de la ruta directa y de la ruta indirecta se mantuvieron. O sea, que al final la reordenación de rutas también incide mucho en el precio y la volatilidad de los fletes. Esa es la idea a la que quiero llegar. Sí. Y para acabar, me gustaría comentar el tema de las alianzas marítimas, ¿no? Creo que es la última diapositiva, Felipe. Sí. Un segundito, Jordi. Sí. Ahí lo Vale, tienes. aquí. Para que lo veáis El claro. nuevo panorama, ¿eh? Sí, el nuevo panorama es que a simple vista tampoco parece que haya tantos cambios, Sí, ¿no? Pero sí. como se rompe la alianza reina, que es la 2M, que es la que tenía Maersk y MCC, hace que mute todo el panorama. Pero bueno, Yo ¿por es qué que se rompen? perdona, yo es que me pierdo, porque esto cuando lo llevas 1 año, 2 años, pero Sí, llevo ya 12 años viendo diferentes alianzas, yo ya no sé cuál, sí. bueno, en fin, qué Bueno, naviera está con qué naviera y en fin. Y sobre todo qué implicación tienen estas sí. alianzas. Bueno, al final
a grandes rasgos, ¿no? MSC y MERS deciden unirse en 2015 como estrategia de mercado, ¿no? Para hacerse más fuertes las dos. En ese momento creo que tenían una cuota más baja del 14% cada uno en transporte de contenedores. Creo que entre las dos no llegaban al 30%. Y bueno, después de 10 años juntos de matrimonio, estas dos, ya se les empezaba a acusar de prácticas oligopolísticas y además tenían una visión diferente en sus políticas. Maersk decide que va a apostar como operador logístico extremo multimodal, por ejemplo, el transporte aéreo, compra de transitarios, y se alía con Hapag a partir de ahora para que Hapag le mejore el transporte marítimo y Maersk pueda también apostar tanto por el transporte marítimo que con su propia flota como con la de Hapag, y pueda apostar a la vez también por el transporte aéreo y otras políticas, ¿no? Y así buscar una puntualidad y una calidad en el servicio. MSC decide que se ha hecho mayor y decide operar por sí misma, ¿no? Excepto en determinados puntos del mundo, como podría ser Asia-Europa, que se podría apoyar en CIM o en servicios transatlánticos. Pero la mayor ellos ven claro que su negocio está en el mundo solo en el mundo marítimo. Y bueno, y prueba de eso es que en 2021, ya lo he adelantado, es que decide hacer compras de buques de segunda mano y hacer pedidos extra en los que estaban construyendo ya en astilleros. Así que empieza a navegar con autonomía y actualmente tiene un dominio del 20% de capacidad global de contenedores. Así busca una flexibilidad y una mejora en las escalas. Costco, por ejemplo, apuesta por la compra de terminales y sigue con la misma alianza que antes, que CMA, OCL y Evergreen. Pero bueno, de aquí, ¿qué podemos quitar? La principal característica es que ahora, al romperse el acuerdo entre Maersk y MSC, hay más competencia. Hay más competencia y en principio los fletes han de bajar. Porque, bueno, como ya he adelantado, MSC ha metido mucha flota, hay mucha oferta. Y esto hace que beneficien a los cargadores. Veremos qué pasa después, que si pasa una circunstancia geopolítica y se vuelve a desajustar el mercado, pues no se sabe. Pero la esperanza es que todo mejore. O por ejemplo, del tema aranceles. Claro, de hecho ya vimos, ahora estaba buscando, ¿no? Porque no recordaba si era Yanmin o era Costco. Si no me equivoco, es el máximo accionista ahora mismo de puertos tan importantes como el Pireo, como el propio puerto del Pireo. Es decir, ya es el propietario de no solo terminales portuarias, sino incluso de la totalidad de esa infraestructura portuaria. Y lo que vimos también mucho el año pasado, Jordi, también fue la adquisición de importantes forwarders, es decir, ya el mundo transitario. Sí, sí. No, creo que, por ejemplo, la terminal de Singapur ha comprado un transitario o algo así, que es BTP, diría, por ejemplo. Es que al final en este mundo hay muchos partnerships, ¿sabes? Entre ellos. Sí, no, cada vez más. Cuanto más grandes, yo un apunte quería hacer, el otro día miraba, las tres primeras navieras, MSC, MERS y CMA, acaparan el 47% de la capacidad del transporte marítimo. Es decir, ¿por dónde irán los tiros de los fletes? Lo que se espera, nos dicen, ¿no? Claro, al salir ahora tanta flota, tantos megabuques, que por cierto, los nuevos buques construyendo ya no son estos 20, 40 mil teos, sino que ya son menores. Las navieras ya están comprando buques menores, los de segunda mano comentaba Jordi. Entonces, ¿qué se espera? Que haya mucha más oferta que demanda y se espera que los fletes vayan a la baja, ¿no? Se espera, después, el otro tema, Canal de Suez, sí que nos indican a ver si de caras al segundo semestre se normaliza la situación y los buques empiezan a volver a transitar por Suez, cosa que implicaría que también que los fletes fueran a la baja. Pero bueno, como todo es tan inquieto, vamos a ver cómo va evolucionando, pero la tónica, ahora estas últimas semanas los fletes van bajando, ¿eh?
Yo Y leí que en marzo, abril del año pasado, que para el segundo semestre de 2024 el canal de Suez volvería a funcionar y no fue así. O sea, es No, que hay sí, sí, tantas... no, no. Sí, sí. Sí, Cuando hubo el alto al fuego, de sí. repente Trump dijo que compraría, ¿qué dijo? Compraría gas o no sé qué, y ahí de golpe las navieras dijo, uy, no, no está clara la situación, seguimos por Cabo de Buena Esperanza, ¿eh? Entonces van a lo seguro, iremos viendo Sí. cómo van avanzando Bueno, estos pero al meses. final es un escenario que también beneficia a las navieras hasta ahora. Sí, 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 Sí. sí, ellos, sí, 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 sí. de Tienen todas formas movimientos, sí, me hace bastante gracia que podamos poner en duda la posibilidad de un oligopolio. Tú decías 4 navieras manejan, si no me equivoco, el 60, estabas diciendo, del mercado, el 60%. 12 navieras manejan el 95% del mercado sí, marítimo en el mundo. 12 sí, navieras y al final eh, yo tampoco soy quien para señalar a nadie, ¿no? Pero es difícil que no se den ciertas prácticas colusorias. Es difícil. No digo que se estén dando porque no tengo pruebas, pero sí que es difícil que no sea así, ¿eh? Que no haya ciertos pactos, ciertos acuerdos en cuanto al precio del flete. Sé que nadie quiera tirar el precio del flete por el suelo, ¿eh? Sí, 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 sí. totalmente. Bueno, yo por mi parte ya he hecho una breve Sí, introducción de esto pues si os parece por concluir, sí, sí, y dejo proceder a José María. sí. Gracias por tu intervención, Jordi, Mm. súper interesante en cuanto al tema del mercado de fletes y sobre todo nos has ayudado a entender muchísimo estas alianzas marítimas, esta situación, A vosotros, pues Felipe. de cómo al final pues, se llevan a cabo estas políticas de fletes. Y vamos a concluir con el último bloque. Vamos 5 minutos, apenas 5 minutos pasados de tiempo, pero creo que es uno de los platos estrella de esta tarde, que es las futuras normativas aduaneras. Y bueno, José María, cuéntanos, tú que eres Sí, al final, estás detrás de la representación aduanera, ¿cómo ves estas correcto. futuras Nosotros, normativas? sí, sí, tanto lo que hemos hecho es una pequeña foto, cómo está el panorama actual en tema de normativas aduaneras que afectan tanto a importadores como exportadores. Es normativas a nivel comunitario, que al final se tienen que transponer a nivel nacional y que nos están afectando. Se habla que a nivel aduanero, a nivel comunitario, existen hasta 350 normativas que son de aplicación, ¿no? Veréis más adelante por dónde van los tiros, pero si os acordaréis, cada año van saliendo nuevas normas. Desde el año 22, el impuesto de gases fluorados de efecto invernadero. Si traigo una nevera que contamina el gas, todo esto es consecuencia, algunos de estos, los dos primeros impuestos, son de tema medioambiental, la regulación del Pacto Verde a nivel comunitario, la eliminación de la contaminación, ¿no? Tenemos este primer impuesto, los gases de efectos invernaderos, aplicable. Tenemos el segundo impuesto que todo el mundo también se asustó como el impuesto especial sobre bases de plástico no reutilizables, la gente, y cómo calcular el envase, si es reutilizable o no, cómo certificar si está reciclado, etcétera, etcétera, ¿no? El 23 también nos entró en vigor el control RoHS, si la gente se acuerda, de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí hubo el tema que los importadores, una de las exigencias requisitos, era darse de alta en el registro integrado industrial, ¿no? Y aquí también hubo la problemática cómo hacerse individual, si colectivo, etcétera. Y aquí tenemos dos temas totalmente actuales que afectan a una serie de productos. Yo al final digo, cuando tú comercializas con un producto, tenemos que estudiar si nos afecta, tenemos que ver el código tal y la partida arancelaria, tenemos que ver los orígenes, si es a nivel general o no, y cada empresa tiene que hacer un estudio realmente cómo le afecta, porque en el primer caso, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el famoso CBAM, que entrará sí o sí a partir del 2026 obligatorio. Esto se ha prorrogado un año, pero a partir del 26 para una serie de productos, cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, etcétera. Aquí el importador, para poder importar estos productos, tendrá que cumplir una serie de requisitos. Tendrá que ser un declarante autorizado, tendrá que comprar certificados SIVAM y tendrá que hacer la declaración anual siempre antes del 31 del 5. Actualmente
lo tenemos en pedido transitorio. Los importadores trimestralmente están presentando sus declaraciones a efectos informativos para que la comunidad y todos nos vayamos familiarizando. Y como apunte, hace un par de semanas estuve visitando un potencial cliente con su asesoría y él compraba en condiciones DA, pero el despacho no lo gestionaban ellos. Entonces, un poco a nivel de informativo que pagan de aranceles, era un producto que venía de China, revisamos un poco documentos y la partida arancelaria era la partida 73, ¿no? Entonces, aquí, claro, aquí el importador no controlaba el despacho y no tenía conocimiento de este nuevo, del mecanismo de ajuste en frontera, de estas obligaciones que tendrán a partir de enero del 26 si no lo retrasa a nivel europeo, que esto es un tema que quiero comentar, que a lo mejor el legislador le interesa para lo que es a nivel de pyme, por lo que estoy leyendo estos días de noticias, intentar retrasar estas normativas de aplicación 100% para que no haya tanto burocracia, que es lo que se quejan a veces a empresas comunitarias que en otros países pues la normativa son más laxas y no hace falta tanta burocracia, ¿no? Es controlar e intentar hacer no perjudicar tanto el comercio y poder cumplir con estos objetivos, ¿no? Del cambio climático, ¿no? Pero bueno, esta normativa importante aquí es estudiar realmente si nuestro punto está afectado, veremos el anexo del reglamento y si entra o no, ¿eh? El siguiente también muy importante, yo creo que estos dos son los que nos van a los que tenemos ya prácticamente encima. El segundo es el reglamento, el EUDR, el reglamento de forestación, que también entrará en vigor a finales de este diciembre de 2025 y para una serie de productos, ¿vale? En el caso, el cacao, el café, la soja, la madera, el caucho, ¿no? La gente que esté comercializando con esto, que esté importando, que quiera exportarlo a nivel de comunidad, pues tendremos que ver también los requisitos que tendrán que realizar, porque aquí se intentará, tendremos que cumplir normativas del país de origen, tendremos que ver que cumplir que no sea que no se de deforestación, ¿eh? Es un poco lo que pasaba con la madera que aplicamos el reglamento FLEGT para madera origen Indonesia, etcétera, ¿no? Esto nos llevará, es decir, tendremos que estar ya formándonos con este tema y aquí sí que a nivel de formación de caras a las empresas el Ministerio de Transición Ecológica, se puede verificar la web o lo de la Comisión Europea, donde hay muchos tutoriales, etcétera, etcétera, y se puede estudiar bien. Futuras normativas, atención que esto publicó nada, el 5 de febrero del 25, la Comisión, justo en la anterior diapositiva, Felipe, ahí lo que Ay, hace perdona. referencia, no, no, tranquilo, ese es el último punto, las importaciones de comercio electrónico. Como todo el mundo sabe, hay, y es uno de los temas por donde va a regular el legislador comunitario, que es el comercio electrónico. Bueno, aquí la queja era que entraba mucho producto, muchas importaciones, declarándose un valor inferior a 150 euros, el cual estaba exonerado de pagar aranceles. Era una franquicia negra, ¿no? Entonces, ¿qué hará? La previsión es que se elimine este arancel y que estas mercancías pasen sus controles oficiales. Claro, si estamos hablando por ejemplo, cosméticos, de juguetes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también se está ya en regulación para intentarlo eliminar. Podemos ir a la siguiente pantalla. Y aquí tenemos. Y ya después productos que a empresas seguro que están afectando porque siempre se van renovando, hay novedades, pero hay productos, por ejemplo, tener claro qué es esto de productos de doble uso. No exporta un producto, por ejemplo, un sensor de medición y la aduana no nos indica que, ojo, que si es un producto de doble uso, no, que lo tenemos que verificar. Es decir, mercancías que pueden tener tanto uso civil como militar, ¿no? Aquí tendremos que tener claro si entra o no en reglamento, si se tiene que solicitar licencia o no. Siguiente punto, también famoso, un tema que está, es el control MECA. MECA son las mercancías que entran en contacto en alimentos, ¿no? Este mes de enero ha cambiado el procedimiento a nivel documental, cómo presentar estos controles, que es de cara a control sanitario, ¿no? Es mercancía que entra en contacto con alimentos que se deben controlar estos temas. Más temas. El tema de también, estos son cambios que haya efectos de controles en frontera y que nos implican cómo presentar los servicios. Partidas de frutas, hortalizas, el código 070809, cómo lo debemos presentar. Aquí se está intentando reducir los controles
y que sea un organismo que presente tanto sanidad como fitosanitario. Otro tema, justo hoy con un cliente contingente, es arancelarios, importante. ¿Qué productos, qué códigos arancelarios estemos afectados pueden entrar de importación? ¿Qué cantidad libre de aranceles, ¿no? Esto estar atentos porque al haber un saldo, si vamos superando los meses, puede ser que importemos y tengamos que pagar arancel y no estemos acogidos a contingente. Normativas, productos ecológicos, todo esto también está verificarlo bien porque es un control que se tiene que pasar previamente al despacho, ¿no? Y esto seguro que tendremos nuevas charlas. Es la famosa reforma del CAO, que es lo que se está planteando para un futuro. Como podéis ver, las previsiones aún son años vista, pero ¿de qué está hablando la comisión, ¿no? ¿Qué se está intentando crear? Debido al comercio electrónico, para intentar agilizar todos estos controles, todas estas declaraciones de importación, lo que se busca es crear una autoridad a nivel comunitario, a nivel que se puede regular todo de la misma forma. Se quiere crear un centro de datos a nivel comunitario y también para que las empresas puedan, al final aquí nos hacemos la pregunta si el DUA de importación y exportación va a desaparecer o no, porque se intenta que sea el operador quien aporte toda esta información a la aduana, bueno, a la aduana comunitaria, al centro de datos y después ir viendo si no corresponderá hacer un despacho para cada partida de importación, ¿no? Sino será el operador, el importador, quien tendrá que comunicar todos estos datos y la aduana comunitaria irá validando, ¿no? Y la famosa figura que se quiere crear de confianza, el trust and check, como sustitución o no del operador económico autorizado, ¿no? Esto es un poco, quería reflejar estos nuevos puntos a nivel aduanero, que es por donde Sí. irán los tiros en un futuro ya muy presente y cercano. Yo quiero hacerte un pequeño apunte, José María. Es que en la parte de doble uso he tenido que hacer auténticas cartas formales para justificar que mi partida Sí, está exenta Es que es una declaración responsable sí. muy, Y esto no hemos notado muy mucho. dura, ¿eh? Sí, sí, no, hemos notado mucho, Jordi, con todo, por ejemplo, con Rusia y todo esto, sí que se miraba mucho Sí, lo que exportábamos. Justo cuando hay todos estos conflictos políticos, estos reglamentos, incluso la aduana, te los aplica más, claro, más minuciosamente. Incluso ha habido casos que exportadores no justificar este no doble uso y cancelar, por ejemplo, algún despacho no autorizarlo, ¿eh? Es decir, es un tema que sí, sí, sí. tenemos que ver bien la mercancía, si eso no, porque, bueno, y justificarlo bien. Pero sí, sí, es un control que afecta Estricto, bastante estricto. y sí, 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 los productos de doble uso. Sí, Y el tiene tema uso del civil o militar. el trust and check de los operadores económicos autorizados, Josep Sí, María, de esta actualmente, reforma del CAO. sí, actualmente, como todo el mundo sabe, existe la figura del operador económico autorizado. Es una figura de confianza de cara a la aduana, es un operador de confianza que pueden ser cualquier operador de la cadena logística y te da unas ventajas de cara a la aduana, ¿no? Menores controles, prioridad en los controles, tema de garantías. Entonces, esto lo que se está regulando es incrementar un nivel ya más de seguridad con esta nueva figura del trust and check. Tendremos que ver para qué operadores nos lo quieren implicar o no, si va a desaparecer la figura del OEA, etcétera, etcétera. Esto lo han planteado, las asociaciones tienen su punto de vista y iremos viendo los acontecimientos, ¿eh? Todo esto ahora aquí habrá reclamaciones desde las organizaciones a ver cómo nos afecta. Si desaparece esto, si desaparece el DUA, qué agente de aduanas tendrá responsabilidad, si el directa o indirecta. Iremos viendo este tema, que está caliente también. Y 2028, 32 y Sí, 37. claro, esto son para cuando no, son fechas que nos dicen, en primer lugar, 37, la última es para cuando entraría en vigor para todos los operadores. Anteriormente tendremos un periodo voluntario para aplicación y en primer lugar lo que irán a buscar es que entren en obligación para los operadores de e-commerce, que es el gran volumen de importaciones que tenemos. Bueno, eh, bueno, creo que nos pasamos apenas. No sé si Y tenías aquí al que comentar final, alguna cosita aquí un más. apunte, mira, aquí tenía justo saqué el otro día actualmente medidas antidumping actuales de la Unión Europea, ¿no? Esta es solo una página de las que hay infinitas, pero se pueden ver las fechas y aquí es un apunte que quería hacer de caras a los importadores comunitarios
el procedimiento de antidumping, ¿no? ¿Cómo funciona un antidumping? Se inicia con una denuncia de la industria comunitaria que se considera afectada y el siguiente paso se hace un estudio y aquí quiero hacer un apunte porque hay casos que veréis que se dicta, dice registro de importaciones de un código futuro que estará afectado por un antidumping, ¿no? Este registro de importaciones, ¿qué significa? Que las importaciones afectadas por un futuro, por un inicio de investigación antidumping, la aduana las va grabando. ¿Por qué? Porque después se aplica, si hay perjuicio, un antidumping, una decisión provisional, es decir, un antidumping provisional que las siguientes importaciones se tendrán que avalar y hasta el derecho antidumping definitivo. ¿Qué pasa con ese antidumping definitivo? Cuando se dicta, el reglamento nos dirá si de forma retroactiva desde que se han iniciado el registro de importaciones, afectará o no. Es decir, si se tendrá que pagar arancel desde ese inicio de registro de importaciones hasta que se publique el reglamento final del derecho antidumping. Es decir, es un tema que tienes que estar alerta si estás tratando con una mercancía y salta el inicio de aviso de investigación por antidumping de un producto concreto. Es un aviso a navegantes que puede afectar a importadores, a efectos retroactivos. Es decir, dentro de 6, 8, 10 meses, Correcto, venir se la salta aduana. y te diga, tú estas 4 importaciones que has hecho, le corresponde pagar el antidumping definitivo, pues porque se inició el registro de importación y esto te lo dirá el reglamento final, si procede o no al pago. Ya nos hemos encontrado algún caso. Bueno, Josep María, Jordi, de Sí. momento vamos un poquito fuera de tiempo, no mucho. Hace ahora mismo 1 hora y 6 minutos que hemos empezado, más o menos, y es la hora del turno de ruegos y preguntas. Vemos que nos han formulado algunas preguntas en el chat, no Sí. muchas. Os invito, por supuesto, de nuevo a los asistentes a que formuléis las preguntas que consideréis. Eh, no, al final, todas las preguntas tienen valor, o sea que no temáis. Y bueno, empezaremos por Pablo Valverde, que nos comenta. Disculpad. Hola, muchas gracias por organizar el seminario, es muy útil. Gracias, Pablo. Tengo una consulta sobre los acuerdos que han mencionado de la Unión Europea con otros países como Mercosur. ¿Se sabe cuándo entrarían en vigor? Eh, Creo que el único en vigor ahora mismo es el interino con Chile, ¿no? Mil gracias Correcto, por sí. todo. Sí, correcto. El acuerdo interino con Chile ya se publicó, ya salió el reglamento con los requisitos a nivel de pruebas de origen, etcétera. El acuerdo con Mercosur fue una decisión, se ha llegado al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Los siguientes pasos serán enviar la propuesta de reglamento tanto a Comisión como Consejo a nivel de país para que finalmente se apruebe entre todos los Estados miembros y entre de aplicación entre los dos bloques, ¿eh? De momento se ha llegado a un acuerdo, pero estamos a la espera de las publicaciones finales, que pueden tardar meses, ¿eh? Lo Vale, importante es que llegaron al acuerdo y sabemos que en un futuro tendremos beneficios por ambas partes. muy bien. Y dice, creo que el único en vigor ahora mismo es el interino con Chile. O sea, el Nos acuerdo pregunta. interino con Chile entró en vigor, o sea, sí, vamos directamente, ¿eh? Y vamos a verlo. Correcto. Esto es, a ver, Aquí. aquí, el acuerdo comercial interior con Chile, desde el 1 de febrero sí que entró en vigor. Con Chile ya teníamos acuerdos anteriores, ¿eh? Teníamos preferencias y en este caso sí que han habido estos cambios. Con México también tenemos acuerdo comercial antiguamente y estos anteriores son recientes. Con Kenia reciente y con Mercosur no está aún publicado. Se ha llegado al acuerdo, ¿eh? Pero aquí os invito a la web de la Comisión Europea. Sencillamente se puede acceder y revisar todos los acuerdos comerciales que tiene la Unión Europea con sus fechas de entrada en vigor. Podemos ver los protocolos de origen, cuál es la prueba de origen. Justo os podremos facilitar el acceso si queréis y podéis revisar actualmente los acuerdos en vigor, ya publicados. Vale. Eh, Nos pregunta Antonio Guerrero, buenas tardes, en el caso de Estados Unidos importamos con rulings y ahora suben los aranceles, ¿sabéis si esas rulings dejan de ser efectivas? Muchas gracias. A ver, con Estados Unidos tenemos que estudiar aún.
todo lo que es a nivel de códigos arancelarios que nos solicitarán los pagos de aranceles, etcétera. Esto está anunciado, lo han anunciado, pero tenemos que ver realmente qué códigos entrarán en vigor. Justo es lo que estamos nosotros ya adelantando información con nuestras agentes en Estados Unidos. Concretamente, productos concretos, podemos verificar estos temas si hay avances o no. Estos temas con códigos ya específicos. Muy bien. De todas formas, José María, normalmente tú eres una persona de muy fácil acceso, eres una persona que siempre te gusta, además de dedicarte a ello, te gusta y se nota. Y siempre que, bueno, pues tenéis la posibilidad de buscar a José María Ledesma en LinkedIn, Eh, y estoy seguro, a ver, lo os estoy ayudaremos diciendo con... yo, no te Sí, quiero sí, no, comprometer ahora, cualquier duda pero intentaremos responderla con la actualidad vigente que tengáis a vuestra disposición. a cualquiera de nosotros, sobre todo José María, más en materia aduanera, Jordi en la parte más operativa, operacional, y yo en la parte más jurídico-técnica, lo que necesitéis en este sentido. Y sobre todo casos más puntuales o específicos. Luego Francisco Elvira, hola, mencionaban que se va a regular las importaciones de menos de 150 euros. En Canarias ese es el límite para no presentar duda. ¿Algún comentario al respecto? Gracias. Sí, estamos hablando, el tema de, es el anuncio que ha hecho la comunidad a nivel de importaciones. Esto es lo que era el bajo valor. Si os acordáis, hace ya unos años que entró la ventanilla única para el IOS, que era la Import One Stop Shop, para el tema de IBAN en compras de bajo valor. Lo que aquí se quiere hacer es a nivel comunitario, entonces es un tema arancelario. Veremos que tanto a nivel de territorio aduanero es la comisión quien regulará las importaciones de terceros países, querrán eliminar este límite de 150 euros de valor aduana para pago de arancel. Esto se ha publicado, es decir, es una noticia que ha publicado la Comisión Europea, ha tomado la decisión y vamos a ver al final cuál es el reglamento cuando podamos estudiar la normativa, pero la idea es ir por ahí y es controlar todos estos temas de 150 euros de valor, estas franquicias y controlarlo los permisos. Ya sabéis que Unión Europea con Canarias, Canarias territorio distinto de IVA, hay el ISIC, tenemos una regulación entre Península y Canarias, pero a nivel de importación de terceros países seguiremos lo que nos diga la Unión, a nivel de la comunidad. Muy bien. A ver, ¿tenemos alguna cosa más? Sí, Pablo Valverde nos da las gracias y Francisco también. Y por su parte teníamos una última pregunta destinada a Jordi, sobre todo, Mm. ¿cuál es el precio actual que estás viendo, Jordi, en las operativas en las diferentes rutas, sobre todo en aquellas que tengas un conocimiento más directo Sí. o en las que estés Bueno, y yo ahora operando más? estoy más dirigido a la exportación y por suerte estamos lejos de los niveles de 2022, en el que los fletes se dispararon de una manera brutal y en 2023 bajaron en picado. Por ejemplo, en el caso de México, pues estoy viendo unos fletes que pueden ir de los 4.000 a los 5.000, incluso 6.000 en algún caso. En India, que también, como decía José María, que es una economía emergente, exportación a la India, pues es 1.500, 2.000 dólares, el 40 pies, hablo de 40 pies como referencia. En Middle East se han disparado muchísimo por el peligro que supone y los transbordos que tienen que hacer. Muchas veces son navieras, por ejemplo, con bandera de, si va a Irán, con bandera de Irán o cualquier cosa de estas. Por ejemplo, el 20 pies a Yemen se está pagando eh, de más de 4.000, 5.000 El dólares. 20 pies. El 20 pies, a Yemen, que antes se pagaba mucho menos, pero ahora pues ya por la peligrosidad que hay y el conflicto que Ah, había en el Middle East, ha subido muchísimo. Incluso Kenia
que era un tráfico que no era caro, ahora no, al no pasar por el canal de Suez, pues ha subido muchísimo porque tienen que ir hasta el Middle East y coger un feeder allí. Y aparte de que hay un transbordo, y cuando hay un transbordo hay peligro por el tiempo de tránsito que se aumente muchísimo, el precio también se ha duplicado y actualmente no sé, ahora mismo no sabría decirte, pero estaba por más de 4.000 euros, diría, el 20 pies. No, Muy No cada sé. bien. ruta tiene su Sí, sí, historia, ¿eh? claro, Sí, Depende sí, claro. sí, si sí. falta posicionar vacíos, si no, Sí. en fin. Sí, era al final de, por ejemplo, si en esta ruta la operan cuatro navieras, será mucho más barata. Si decide operarla Claro, una, pues es precio mucho. que quiera. Por ejemplo, a Kenia no hay transporte directo. Antes creo que sí que había uno, que MSC, que hacía parada en Kenia pasando por el canal de Suez. Ahora no, ahora te deja los contenedores en los Emiratos Árabes y allí un feeder. Y ya sabes cómo está de colapsados los Emiratos Árabes. Mm. Porque desde que la ruta pasa por abajo, por el estrecho, por el Cabo de Buena Esperanza, Pues, Claro. muchos puertos de transbordo, ya sean Middle East, Colombo, India, bueno, un montón de puertos de por la zona, pues están colapsados porque muchas navieras te venden el servicio directo y no lo hacen. No lo Muy hacen. bien. Y ellas después se eximen con el clausulado que hay detrás de los BLs. Sí, claro, al final, la letra pequeña del BL, la que nadie miramos, Sí, ya sí, nos sí, pone sí. esas condiciones generales de la contratación y esas exclusiones a la responsabilidad, esas, Claro. al Pero bueno, que final. al final el nivel de fletes, pues habría de mirarse particularmente cada mm. ruta. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Gracias. pues no, gracias a vosotros, eso os iba a decir, gracias a los que estáis detrás de la pantalla, que sois al final pues los protagonistas de estas sesiones y el motivo por las cuales, por la cual seguimos haciéndolas y tenemos pues esa voluntad de permanencia y de dar cierta constancia a estas formaciones. Gracias sobre todo a José María Ledesma y a Jordi Güell Pasero por su intervención hoy aquí. Os recomiendo muchísimo sus publicaciones de LinkedIn, el post ya casi semanal de José María Ledesma, que está arrasando, y también las publicaciones de mi compañero Jordi Güell. Y daros las gracias, de verdad. Ha sido Un placer. espectacular, un honor. Un placer por mi parte también, Felipe, tanto para los asistentes por escucharnos, a José María Mm. por compartir sus conocimientos y a ti por compartir tus conocimientos y presentarnos. Gracias. Sí, sí, Bueno, igualmente. pues dicho esto, nos vemos el próximo 26 de febrero, apenas dentro de 8 días, a las 6 de la tarde, donde hablaremos sobre las novedades y actualización en transporte terrestre. Hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar. Y sin más, un saludo y hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Dios, Dios. Adiós.